Hola geeks, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Geek, soy Miguel Cueto y bueno, pues el día de hoy vamos a echarle un vistazo a esta edición facsímil de El sorprendente Hombre Araña del número 128 publicado por la prensa en México en el cada vez más lejano mayo de 1972. Así es, aquí tenemos en portada nada más y nada menos que a Peter Parker casándose con Gwen Stacy y el Duende Verde en la parte inferior. Pero ¿acaso sucedió esto? ¿Acaso alguna vez se casó Peter y Gwen Stacy cuando todos sabemos que en realidad Peter se casó con Mary Jane? Bueno, pues eso sucede, al menos de manera en esta historia que se publicó en México. Ahora, hay varias cosas que comentar sobre esta edición apócrifa, esta edición no oficial, y bueno, pues nada más vean estos detalles. En este ejemplar conmemorativo encontrarás la biografía autorizada del maestro José Luis Durán, es decir, el artista detrás de esta edición del arte que vemos en este número, El sorprendente Hombre Araña número 128 Ultimate Edition, y también viene la biografía y el script del cómic en inglés. Editor, mira nada más, qué detallazo. Editor, Agustín Melgar. Biografía compilada por Fernando Montes de Oca. Diseño editorial Juan de la Barrera y traducción Juan Escutia. Así es, los mismísimos niños héroes trabajaron en esta edición. Por acá también tenemos páginas tomadas del sorprendente Hombre Araña número 128, publicado originalmente el 31 de mayo de 1972, con derechos reservados de editorial La Prensa. Únicamente fueron incluidas con fines informativos y o de homenaje. Ultimate Fan Edition. La realidad es que, bueno, pues quien hizo esto se llevó un buen dinero por allá en esa convención de la mole en la que se vendió en octubre de 2021. Por aquí dice, publicado y editado por The Phantom Comics. Incluso viene una dirección aquí que al momento de buscarla por ahí en Google, bueno, pues es otra cosa que absolutamente nada que ver con esta tal Phantom Comics. Impreso en México y edición limitada. Que por cierto, esta edición, por ahí el buen Chris Ramlar se lanzó en aquella ocasión a adquirirla a la mole. Pues nos consiguió una Ludwig y a mí. Bueno, pues aquí tenemos también publicidad de la época. Bueno, algo que vale la pena destacar de esta edición es que incluye esta biografía autorizada de José Luis Durán, este dibujante mexicano, un texto de lo más interesante, créanme. Aquí nos habla de toda su trayectoria, cómo es que inició, cómo desde la secundaria, bueno, pues le llamó la atención el dibujo, algunos talleres que tomó, cómo entró a esta industria mandando un dibujo a una editorial, les gustó mucho su trabajo, lo invitaron a colaborar, estuvo trabajando de ayudante en varios cómics mexicanos, hasta que finalmente, bueno, pues se le dio la oportunidad de trabajar en estas ediciones del sorprendente Hombre Araña, que bueno, pues ¿por qué crearon historias originales, digámoslo así? Es algo que también se menciona en este texto. Cuenta, de acuerdo a lo que viene aquí, que debido de la enorme popularidad que había adquirido ya el personaje, bueno, pues la publicación pasó de ser mensual en México a quincenal y posteriormente semanal. Entonces, ante la preocupación de que se quedaran sin historias al alcanzar la continuidad de Estados Unidos, bueno, pues los editores aparentemente viajaron a Nueva York para solicitar el permiso de crear historias originales en México, y al ver el trabajo que estaban haciendo, ahí también con el arte del maestro José Luis Durán, bueno, pues les dieron el permiso, al menos eso es lo que dice aquí. Y José Luis Durán dice pues que está muy agradecido con todos los lectores, como en últimos años a través de las redes sociales, bueno, pues este trabajo tomó relevancia, y que incluso, bueno, pues coleccionistas de todo el mundo se interesaron por esta historia. Y bueno, pues ¿de qué trata esta historia? Aquí la tenemos. Empezamos en esta viñeta precisamente con lo que vemos en la portada, la boda entre Peter Parker y Gwen Stacy. Incluso vemos aquí a Peter pues bastante preocupado de que pues realmente está casando con el amor de su vida, pero que ella ignora que él es Spider-Man. Entonces pues tendrá que vivir con ese secreto. De ahí pasamos a esta parte en la que la tía May está platicando con su amiga, le dice que está muy preocupada por Peter porque lo ha visto últimamente pues devastado ante la ausencia de Gwen. En este momento, bueno, pues Gwen Stacy se había ido a Europa con su padre, y pues Peter realmente la extrañaba. Incluso vemos aquí que la tía May le escribe una carta a Gwen para decirle que regrese. Y de ahí pasamos a esta escena en la que vemos a Harry Osborn hablando con su padre, Norman Osborn, invitándolo a salir a pasear ahora que terminó la escuela y que está de vacaciones. Pero pues Norman le dice que tiene mucho trabajo, que eso es lo más importante. Y bueno, además le dice que ya no quiere que se junte con Peter Parker, que es un debilucho que no le ayudará de nada en la vida. Ese coraje, ese enojo de Norman le hace recordar algo que ya sabía, efectivamente, que Peter Parker es el Hombre Araña.
así que bueno, pues decide acabar con él para que ya no sea una mala influencia en Harry. Así llega a la casa en donde se encuentra la tía May y la captura. Obviamente Peter se levanta ante el ruido y bueno, pues tiene que enfrentarlo, pero el duende escapa. Aquí vemos que abandona a la tía May en un hospital, el Duende Verde, para ya no tener que cargar con ella. Y mientras todo esto sucede, vemos que Gwen Stacy está viajando de regreso a Estados Unidos. Y está pensando obviamente en encontrarse con Peter. Peter Parker se cambia de inmediato a Spider-Man y decide ir en busca del Duende Verde. Tras un enfrentamiento, vemos aquí que Peter cae pues después de esos gases que le arroja el Duende Verde y comienza a tener ese sueño en el que se casa con Gwen Stacy. Así es, se trata de una historia en la que realmente se manejó como un sueño de Peter, no es que realmente se casaran aquí en la continuidad de la historia en México. Sin embargo, bueno, pues sí lo vemos aquí este momento. Aquí vemos que el Duende Verde incluso está presenciando este sueño, pues Peter está hablando dormido. Y bueno, pues eso, al mencionar a Harry, Peter, pues hace que Norman regrese a su personalidad precisamente de Norman Osborn, se quita el traje y cae desmayado. Peter, bueno, pues se lo lleva, decide que bueno, pues realmente no es culpa de Norman. Norman sabe que tiene ese problema de doble personalidad y lo lleva a un lugar seguro. Para cuando Peter llega al hospital en el que se había quedado la tía May, le dicen que ya tardó demasiado y que pues incluso ya se encuentra en su casa. Y bueno, pues es ahí a donde acude a verla. Así que bueno, pues así es como transcurre esta historia legendaria. Por aquí tenemos también la biografía autorizada de José Luis Durán, pero también en idioma inglés. Como pueden ver, bueno, pues esta edición se publicó con toda la intención de llegar a un medio internacional. Por aquí tenemos algo más del arte del maestro Durán. Incluso tenemos aquí el guión de esta historia en inglés. ¿Qué les parece? Pues bastante interesante sin duda. Y bueno, pues aquí también publicidad de la prensa. Así que bueno, pues ¿qué opinan? De eso se trata esta historia imaginaria en la que Peter y Gwen Stacy realmente se casaban. Una historia creada aquí en México, como les decía, en 1972, incluso previo a la muerte de Gwen Stacy. Así es, ahí todavía no se sabía el destino de este querido personaje. Sin embargo, bueno, pues eso fue lo que ocurrió aquí. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta edición? Obviamente pues ahí realmente le sacaron bastante dinero. Me imagino que ahorita una copia como esta, o incluso firmada por el maestro José Luis Durán, o no, ya se ganan las opciones, creo que se va a estar cotizando bastante. Y bueno, pues, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? La verdad es que yo la adquirí porque pues me pareció una buena manera de finalmente poder leer esta historia. Nunca la había leído y pues quería tenerla a manera de curiosidad aquí en la colección. Bueno, geeks, pues soy Miguel Cueto. Como siempre, un verdadero gusto el haber estado aquí con ustedes compartiendo esto que tanto nos gusta. Si les gustó el video, los invito a darle like. Recuerden también seguir la página de Facebook y no olviden seguirme en la cuenta de Instagram. Hasta la próxima, geeks.